Vamos a iniciar con el tema de hoy y es sobre la administración de la unidad en sí es la administración de medicamentos por las siguientes vías. El contenido para hoy solo vamos a hablar apenas de una parte de todo lo que corresponde a la administración de medicamentos y vamos a hablar sobre los medicamentos, qué es un medicamento, los tipos de órdenes de medicamentos, los componentes de una prescripción médica, o sea, cómo se prescriben los medicamentos, quién lo hace, cuál es la forma correcta de la prescripción y no desde el punto de vista técnico. Los médicos tienen su propia forma, un propio formato, pero cómo deberíamos de ver nosotros el formato de la receta para poder entender y poder administrar ese medicamento. Las vías de administración de medicamentos, los factores que determinan cómo determina el médico cuál es la vía más, por qué utilizar una vía y no otra. Entonces, esos son los contenidos. Además, vamos a hablar los principios generales sobre la administración de medicamentos, que esto tiene que ver con las características de los fármacos, la farmacocinética y la farmacodinámica que está contemplado dentro de los componentes de los medicamentos. Además, los 10 exactos, que son 10 elementos importantes que todos los enfermeros y enfermeras deben de tomar en consideración al momento de la preparación y la administración de medicamentos. Y obviamente cómo hacemos para dosificar los medicamentos. Porque esto es bien importante que nosotros lo reconozcamos o lo logremos hacer, porque a nosotros nos dan una dosis específica el médico, nos dicen 10 miligramos de un medicamento y la presentación viene de 100 miligramos en el frasco. Entonces tenemos que buscar la forma de cómo calcularlo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que aprender a realizar este tipo de cálculo. Entonces, para iniciar, el medicamento es una sustancia administrada tanto para hacer diagnóstico, para curar, para tratar algún dolor, algún síntoma, algún padecimiento o para prevenir las enfermedades. Eso es un medicamento. Si nosotros hablamos de fármaco, ya el fármaco tiene otra definición, que es toda sustancia química que tiene un tiempo de acción y entonces ahí vemos que al final vienen siendo lo mismo porque se utilizan con la misma finalidad. Entonces, estas palabras se utilizan, estos dos términos, medicamento y fármaco, generalmente de forma intercambiable. Cualquiera de las dos que nosotros digamos, medicamento o fármaco. En algunas ocasiones a nosotros inclusive nos dicen o hacen referencia a las drogas. Ustedes han escuchado drogas o medicamentos o fármacos. Entonces, eso de la droga es un término que se utiliza para todos los fármacos, incluyendo los que son psicotrópicos o los controlados que nosotros conocemos generalmente. Entonces, tenemos también, bueno, ¿quiénes prescriben estos medicamentos? En el caso de los medicamentos son prescritos a través de una receta o una prescripción médica, ya, para poder la enfermera poder administrar ese fármaco. La receta es el instrumento de comunicación entre el especialista, de cualquiera de las especialidades y la enfermera para que pueda comprender exactamente qué es lo que se le va a hacer a ese paciente, cuánta cantidad de medicamentos se le va a administrar. Entonces, de esta manera, la receta tiene que ir de una forma clara. Entonces, las prescripciones estas órdenes son realizadas por médicos y odontólogos. Acá en Nicaragua son los dos que están
autorizados para hacerlo. Sin embargo, por ejemplo, hay algunas especialidades como nutrición que hacen alguna prescripción de algún tipo de fármaco, pero por ejemplo el nutricionista está limitado, se circunscribe solamente a multivitaminas, a algún tipo de suplemento, pero no como tal, no fármacos como tal. Se supone que la receta, se supone, digo, porque todos nosotros en algún momento hemos hecho alguna broma y decimos, es que vos tenés letra de doctor, porque se ha caracterizado que son totalmente ilegibles. ¿Ya? Entonces, por ello, les puse acá una en donde nosotros vemos que debe ser clara, legible y más adelante yo les voy a decir qué es lo que nosotros tenemos que buscar cuando estamos leyendo cuando vamos a administrar un medicamento, que es lo importante que debe contener esta receta. Entonces, los medicamentos, los nombres de los medicamentos, esto es variable. Y esto es variable, ¿por qué? Porque hay diferentes nombres. En el caso de los nombres de los medicamentos, primero tenemos el nombre genérico. El nombre genérico, ese es el nombre que se da inclusive antes de que el fármaco llegue a constituirse como tal un medicamento, que sea aprobado, que sea un medicamento que está dentro, tiene su estructura química y que está ya establecido. Algunos compuestos químicos le van a dar alguna variabilidad, perdón, algunos laboratorios le van a poner algún componente químico para que sea, para que tenga una mejor absorción, para que tenga un mejor sabor, para que se absorba más rápido, etcétera, etcétera. Pero su nombre genérico, entonces, es el que está aprobado oficialmente. Si ustedes ven esta imagen acá, por acá, tal vez la logran ver, ahí dice clotrimazol. Ese es el nombre genérico, ¿sí? Aquí ustedes pueden encontrar, ustedes llegan a la farmacia y le preguntan, deme una crema un clotrimazol en crema, entonces le pueden buscar cualquier otra, depende de la marca o del nombre comercial que ya vamos a ver. Entonces, si se fijan, entonces, el primer nombre que tiene un medicamento es el nombre genérico. El siguiente nombre es el nombre oficial, ¿ya? Que es el nombre que se cita en las publicaciones oficiales. Aquí nosotros, ustedes, no sé si ustedes han escuchado por un Vademecum, que antes se llamaba, o el PLM, que es donde está una lista de fármacos, ¿verdad? Que tienen el nombre genérico, pero ¿cómo lo puedes encontrar? Y encontrás una serie de nombres comerciales, nombres oficiales, nombres genéricos. Entonces, el nombre es el que se cita en las publicaciones oficiales o lo que nosotros pudiéramos decir que es con el que está registrado ese fármaco. Tenemos también el nombre químico. Entonces, es aquel con el que se conoce un químico. Este nombre describe con precisión los constituyentes del fármaco. Ustedes ya vieron química orgánica, miren las estructuras del ibuprofeno. Entonces, este es ibuprofeno. Aquí está el nombre genérico, pero esta es su estructura química. Entonces, ¿cuál es el nombre químico? Ácido 2,4-isobutilfenilpropinoico. Ese es el nombre químico del ibuprofeno. Y van a encontrar una cantidad hasta para dispensarlo de forma no controlada, o sea, se vende directamente al público. Y la otra es el nombre comercial, que ya de alguna manera pues ustedes ya lo han visto y ya tienen experiencia en relación a este nombre comercial. Es el nombre dado por el fabricante del fármaco, generalmente se llama la marca. A veces este es el que necesita el nombre de la casa comercial, la casa comercial necesita ponerle un nombre que sea pegajoso, que sea que a los clientes no se les olvide, que por ejemplo nosotros acá utilizamos para decir acetaminofén, tomate 2 Panadol, y la Panadol va, pero ese es apenas un nombre comercial.
es paracetamol al final el acetaminofén, pero nosotros conocemos como la famosa Panadol. Esos son los 4 nombres de los medicamentos. Importante recordarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para la administración de medicamentos, nosotros necesitamos conocer exactamente la forma o los nombres de los fármacos. Nosotros en los hospitales, si estamos atendiendo a un paciente que llega a administrársele un medicamento, nosotros vamos a utilizar el nombre del principio activo, o sea, el nombre genérico, ¿ya? Que eso, el nombre genérico lo que contiene es el nombre del principio activo. Si ustedes se fijan acá, es amoxicilina y tiene acá un aditivo que se llama azoclavulánico. ¿Qué es lo que yo tengo que conocer de la amoxicilina y ácido clavulánico? La concentración de cada uno. Obviamente la presentación, si vienen en tabletas, miren aquí dice vía oral, aquí si fuera para vía intramuscular diría IM o IV para uso exclusivo, y hay algunos que son bien categóricos en este sentido, que lo establecen categóricamente, solamente para uso parenteral intramuscular o IM, o solo para intramuscular o solo para intravenoso, y no se pueden utilizar para ambas cosas los fármacos. La otra cosa es que ustedes acá podemos ver las concentraciones, la cantidad que viene, si viene una caja completa, o generalmente en los hospitales a nosotros solo nos dan las dosis del día, las 3 amoxicilinas que le vamos a dar al paciente, perdón, aquí es para dos amoxicilinas al día, que esa es la dosis que está permitida. Aquí al anverso de esta caja o de todas las cajas donde vienen los fármacos, vamos a encontrar que ellas tienen la fecha de vencimiento, tienen la fecha de caducidad, el número de lote, y aquí nosotros lo tenemos que buscar. ¿Para qué? Para garantizar que ese medicamento no esté vencido. También es importante cuando revisemos el fármaco, que este fármaco o este medicamento tenga la característica o la presentación que se establece, que sea transparente, etcétera, etcétera, que eso lo vamos a ver cuando estemos administrando medicamentos. Miren cuántos tipos de fármacos, de preparados farmacológicos hay. Miren, hay en aerosol, hay en solución acuosa, que son soluciones o más, a veces son 2 o 3 fármacos disueltos en agua. Hay cremas, elixir, extractos, gel, gelatina, linimientos, lociones, pastillas para chupar, pastillas para masticar, pomadas, pasta, píldora, polvo, supositorios, jarabes, comprimidos. Bueno, una serie que cada una de ellas, depende del fármaco que nosotros la vía que vayamos administrando, yo les voy a ir explicando cuál es la característica de cada uno en su momento, ¿verdad? Ahorita es para que vean y puedan observar cuántos tipos de preparados farmacológicos hay en el mercado. Para que nosotros podamos irlos reconociendo. Esto está en el libro que yo les compartí. Esto ustedes lo pueden ir a buscar, ahí está el número de página. Ustedes si quieren ampliar su conocimiento, ustedes se van a ir a este capítulo. Entonces, dentro de los efectos de los fármacos, aquí tenemos una serie de... Los fármacos por sí mismos, muchachos, tienen un efecto diferentes efectos, que obviamente el farmacéutico o la industria farmacéutica ha venido mejorando porque definitivamente quieren un fármaco que sea específico y que no tenga ningún otro efecto más que el deseado. Entonces, el efecto terapéutico, por ejemplo, el efecto terapéutico hace referencia al efecto que deseamos. Si es que tiene cefalea, que sea para reducir ese dolor de cabeza, ¿sí?
es el efecto primario que se pretende, es decir, la razón por la que se recetó el fármaco. Algunos fármacos, por ejemplo, la aspirina, que ha sido un analgésico por historia, el de elección desde que se elaboró ese producto, la aspirina tiene un efecto deseado que analgésico, es antiinflamatorio y es antipirético. Fíjese que tiene las tres características de las tres A. Entonces, analgésico quita el dolor. Antipirético reduce la fiebre. Antiinflamatorio reduce la inflamación. Entonces, era un fármaco que se utilizaba para cualquiera de estas tres causas. ¿Ya? Pero, ¿qué vino a pasar con la aspirina? A lo largo del tiempo, la aspirina se ha descubierto que es un antiagregante plaquetario. ¿Qué quiere decir esto? Que se utiliza para aquellos pacientes que necesitan que esté un poco más fluida la sangre, que no esté tan densa, por ejemplo los cardiópatas, para mejorar la circulación. Es para el corazón la aspirina, sí, se ha descubierto. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Que tenía efectos secundarios, como esto hacía que, que la, que la aspirina hiciera ese efecto o sea, un efecto directamente a los pacientes que tenían problemas cardiovasculares. Entonces, ¿qué pasaba? Los pacientes sangraban con facilidad. Sí, hacían hemorragia. Entonces, y ese era un efecto que más adelante vamos a ver, era un efecto adverso, un efecto no deseado. Y además las pacientes presentaban sangrado del estómago, hacían úlceras gástricas. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, ahora la aspirina ya no se utiliza como fármaco de elección para los dolores de cabeza, para bajar la fiebre, etcétera. Se quedó exclusivamente para uso de pacientes para la prevención de enfermedades o complicaciones cardiovasculares. Entonces, es más regulado por esa razón. Entonces, si ustedes se fijan cuánto ha venido cambiando algunos fármacos precisamente porque no se cumple con el efecto deseado en algunos de ellos. Otros se han mantenido y pues han tenido bastante éxito. El otro efecto es el efecto adverso, que ya se los mencionaba. A los dueños de las farmacéuticas no les convenía que la aspirina presentara, que los pacientes que tomaban aspirina, que se hizo un estudio, encontraron que sí tenían úlcera gástrica, que sí presentaban problemas hasta de sangrado. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se limitó el uso. ¿Por qué? Por su efecto adverso. Y entre ellos hay otros más. Pues, este es el más común. Los efectos adversos de alguna manera pueden ser predecibles, pueden ser inofensivos, pero pueden ser muy dañinos, muy lesivos, que fue lo que ocurrió con la famosa aspirina. Al inicio no se había estudiado, como les dije, que era esa característica que tenía de antiagregante plaquetario, ¿sí? Entonces se hizo inocuo, pero a la medida que los pacientes fueron utilizándola y algunas veces de alguna manera abusando de ella, pues se volvió totalmente lesiva. Esto es verdad un ejemplo de los efectos de los fármacos. Otro término que debemos reconocer, que la enfermera y enfermero debe reconocer, son los efectos perjudiciales de un fármaco, que entonces eso se refiere a la toxicidad farmacológica. Estos efectos perjudiciales sobre un organismo o tejido. Esto se debe a una dosis excesiva o a la ingestión de un fármaco pensado para un uso externo y la acumulación de ese medicamento en la sangre debido a una alteración del metabolismo o la excreción. O sea, que este fármaco produjo un efecto acumulativo y eso hizo que produjera un efecto perjudicial en los órganos o en los tejidos del organismo. Y por ejemplo, hay algunos fármacos que no se pueden excretar. En el caso, esto es particular en algunos casos que se refiere al metabolismo. Por ejemplo, se habla de la toxicidad ¿cómo se llama? Ay, lo tenía ahorita.
del efecto, por ejemplo, que se daba de los pacientes que tomaban eritromicina. La eritromicina no se logra, en algunos pacientes no se mandaba hasta por 12 días o 14 días para el tratamiento de las neumonías hace varios años. Entonces, ¿qué pasaba? Ese efecto acumulativo, porque no se hacía una excreción del fármaco adecuadamente, ella hacía como efecto una insuficiencia renal por no poder filtrar esos desechos, esos metabolitos de desecho en el organismo. Entonces se producía un efecto, una toxicidad farmacológica. Algunos, por ejemplo, podemos hablar de la ototoxicidad, la nefrotoxicidad y la hepatotoxicidad, que eso ya dije la toxicidad de los fármacos que producen en el riñón. Hay algunos que producen toxicidad a nivel del oído medio. Por ejemplo, hablan de la ototoxicidad de los fármacos como la gentamicina y la amicacina. Estos son macrólidos que ustedes van a ver más adelante en farmacología, pero se los menciono de forma general porque el uso prolongado de ellos, la gentamicina y la amicacina, por ejemplo, producen un daño en los tejidos del oído. Entonces el paciente pierde la audición. Entonces eso es ototoxicidad farmacológica, un efecto totalmente no deseado. Otro efecto es la alergia a los fármacos. La alergia a los fármacos es una reacción inmunitaria a un fármaco. Aquí quiere decir que de repente no sabía que que yo nunca había estado expuesta a un antibiótico como es la penicilina. Me administran una penicilina porque tiene una inflamación en las amígdalas, entonces una faringoamigdalitis y le recetan la penicilina. ¿Qué pasa? Este individuo, si nunca ha estado en contacto con esa sustancia, va a presentar una alergia a los fármacos. El paciente se va a inflamar y puede llegar inclusive a ser una complicación que se llama shock anafiláctico si ese paciente no sabía que era alérgico a ello. Ya, algunas son alergias leves, pero pueden ser alergias muy graves. ¿Sí? Hasta llegar a lo que nosotros conocemos, como les dije, shock anafiláctico, que eso requiere de un abordaje inmediato, de un cuidado de emergencia. La otra es la tolerancia farmacológica. Este es un efecto, muchachos, que existe, que en algunas personas muestran habitualmente una respuesta fisiológica a un fármaco y que precisa aumentar la dosis para poder mantener ese efecto dado, el efecto terapéutico, el efecto deseado. ¿Por qué? Porque con esa dosis tan pequeñita no es suficiente para él. Esto es variable para cada individuo, no se sabe, o sea, cuál es lo que lo determina generalmente esta tolerancia farmacológica, pero sí sabemos que es una respuesta fisiológica a ese fármaco y que tiene sus propios mecanismos de acción. Ahora, por ejemplo, antes los pacientes que toman algunas dosis de diazepam, por ejemplo, a veces es para tratar la ansiedad, a veces es para tratar esos momentos ahí de depresión, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se les daban dosis mínimas, miraban que no tenía ningún efecto, entonces se fueron aumentando. Se tiene que ir aumentando y eso es por la tolerancia farmacológica. Y no estamos hablando de resistencia, que eso, cuando ustedes vean farmacología, esa es otra historia en relación a los efectos de los medicamentos que causan, porque la resistencia no la causa el fármaco, la causa el organismo desde el punto de vista fisiológico. Por eso lo aclaro ahorita. El efecto acumulativo. Aquí esta es una respuesta creciente en dosis repetidas de un fármaco, que aparece cuando la velocidad de la administración supera la del metabolismo de excreción. Entonces, ¿qué pasa? Aquí esto es bien interesante porque esta respuesta, si se le
por ejemplo, hay pacientes que se les administra, ustedes saben que hay medicamentos que se dice solo una vez al día, por ejemplo, la citromicina, una vez al día y es suficiente. La dosis para un adulto son 500 miligramos diarios, ¿verdad? Pero si este paciente tuviese un efecto acumulativo, entonces él al día siguiente, el día que le corresponde, después las 24 horas, administrarse este efecto, esta citromicina, pudiera tener este efecto acumulativo, el paciente va a presentar signos y síntomas de aumento o alguna reacción que el paciente pueda presentar en relación al metabolismo o a la excreción del mismo fármaco. Ustedes van a ver más adelante que depende del tipo de fármaco y la vía de administración del fármaco, ellos se van a ir eliminando y que vamos a lograr esa dosis, el efecto, hay algunos que son inmediatos, como los medicamentos intravenosos. Se espera que su acción sea rápida, pero hay otros que van liberándose en el tiempo, en función del tiempo, a las 2 horas, a las 3 horas, a las 5 horas, que se va liberando de forma paulatina para que pueda hacer su efecto. Entonces, esto es lo que hace el efecto acumulativo, que lo acumula en vez de poder liberarlo o excretarlo. Y hay un efecto que es uno inesperado que puede aparecer solo en el paciente. Y cuando hablamos de que puede aparecer solo en el paciente, como les decía, esto es variable para cada individuo. Y ¿qué pasa? Aquí la falta de respuesta o la respuesta se refiere a la respuesta o la respuesta excesiva de un fármaco, que esto se llama idiosincrático, que de repente nunca le había dado nada al paciente, siempre ha tomado ese fármaco, pero hoy le presentó un efecto inesperado. Acá puede ser que le dé un efecto excesivo, y eso, por ejemplo, puede ser con estos fármacos. Un ejemplo de esto es los fármacos antihistamínicos, los que se utilizan para la alergia. De repente hoy se tomó una loratadina, 10 miligramos, y no se supone que no debe dar sueño, pero hay pacientes que sí les presentan sueño. O sea, él está diseñado para quitar la alergia sin efecto de mandarlo a dormir al paciente, ¿sí? Como la difenhidramina, que ahí dice entre los efectos adversos que ya están establecidos, evitar conducir porque da sueño. Entonces, en este caso no es así. La otra es los efectos de los medicamentos, que aquí tenemos un efecto potenciador. Hay algunos fármacos, por eso la mayoría de los fármacos tienen sus propias prescripciones. Hay algunos de ellos que te dicen no tomarlos con algunas sustancias o tomarlos acompañados de alimentos o no. Porque el efecto, este efecto potenciador de uno de los dos fármacos va a potencializar el efecto, o que en este caso sería un potenciador, o puede disminuir el efecto. Esto sería un efecto inhibidor. En estos dos, el efecto inhibidor, por ejemplo, el sulfato ferroso. El sulfato ferroso es una tableta que toman las mujeres que tienen, los pacientes, está prescrito para las personas que tienen deficiencia de hierro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La prescripción del medicamento dentro de las indicaciones de este fármaco, se establece que se debe tomar en ayunas, preferiblemente, no acompañada de alimentos, y de ser con alimentos que sean jugos de naranja, limón, etcétera. Y evitar el consumo de lácteos en las siguientes 2 horas. ¿Por qué? Porque el efecto del alimento disminuye, hace un efecto inhibidor, elimina el efecto de la tableta del hierro, que es administrar esa molécula importante, y entonces no está haciendo nada del paciente. Entonces es un efecto inhibidor, ¿ya?
hay otros que pueden aumentarse, que los pacientes necesitan tomar 2 fármacos para que pueda aumentarse o potencializarse ese tipo de efectos. Los efectos potenciadores pueden ser aditivos o pueden ser sinérgicos. En el primer caso, en el caso de los medicamentos, perdón, de los fármacos, cuando son 2 fármacos del mismo tipo aumentan la acción del otro, se le llaman aditivos. Entonces, ¿cuándo se llaman fármacos aditivos? ¿Sí? Cuando ellos aumentan la acción del otro, ya dijimos. Y cuando son sinérgicos, es cuando 2 fármacos diferentes aumentan la acción de uno u otro fármaco. O sea que hay fármacos que están establecidos que no se pueden combinar, porque si lo que quieres es aumentar la presión arterial y el otro necesitas que la disminuya, entonces vas a estar en contradicción. Los dos tienen que ser para disminuir la presión arterial y para el caso de los pacientes hipertensos y que deben de estar ahí. No, pero es que yo le di este medicamento o un medicamento que se llama Efortil porque es que es para disminuir la tos, pero le disminuye también la presión arterial. Quiere decir que va a tener 2 fármacos que va a hacer que se le disminuya tanto la presión arterial que este paciente puede complicarse. Entonces, si ustedes se fijan, estos son los efectos de los fármacos. También tenemos tenemos algunas enfermedades iatrogénicas. Aquí vemos que los fármacos también tienen como efecto este tipo de enfermedades iatrógenas, que son enfermedades causadas de forma no intencionada por el tratamiento médico. Y generalmente esto puede deberse a un tratamiento farmacológico prolongado. Ya les mencionaba que antes se utilizaba para algunos tipos de infecciones se utilizaba la amikacina por tiempos prolongados y se fue observando que los pacientes perdían la capacidad auditiva. Entonces, eso es una iatrogenia. Y hay otros fármacos que también pueden presentar ese tipo de enfermedades. La interacción farmacológica, se produce una interacción farmacológica cuando la administración de un fármaco antes, al mismo tiempo o después del otro fármaco altera el efecto de uno de los fármacos o de los dos. Entonces, yo les decía, estas interacciones farmacológicas pueden ser beneficiosas de alguna manera. No siempre, porque acuérdense que si el paciente lo que tiene es una cefalea, entonces lo que el paciente quiere es que le quiten el dolor de cabeza. Entonces, cuando el paciente le quitan la cefalea, pero le produce náuseas, imagínense, eso no puede pasar. Se supone que para algunos, que para eso están diseñados. Entonces, dentro de las acciones de los fármacos, nosotros tenemos acá lo que yo les venía diciendo en relación a las interacciones. La acción de los fármacos sobre el cuerpo puede describirse mediante el término de vida de semivida. O sea, ¿cuánto es el tiempo de vida de ese fármaco? Miren, esta clase, muchachos, no estén pensando que es de farmacología. Yo solo estoy dándole algunos elementos que son importantes para poder comprender lo de la administración de los fármacos. Ustedes van a ver farmacología, van a ver cuál es la concentración plasmática, o sea, todo eso lo van a ver
bien detalladito. Aquí lo que quiero es que ustedes puedan discriminar o ver de alguna manera gráfica qué es lo que está pasando una vez que yo le administré el medicamento. ¿Cuánto es la concentración de ese fármaco una vez que es oral? Si ustedes se fijan, en las primeras horas el tratamiento oral es más lento. Llega a la concentración máxima en función del tiempo y entonces el paciente obviamente presenta mejoría. Después, por ejemplo, en el tratamiento del medicamento intravenosa, una vez que se administra, miren, la concentración del fármaco en el plasma, miren, es alto en el caso del medicamento intravenosa en relación al tratamiento oral. Entonces, como el objetivo de estos tratamientos farmacológicos es mantener la concentración constante de ese fármaco en el cuerpo, se necesitan algunas veces estar repitiendo esa dosis para poder mantener esa concentración. Por ejemplo, hay fármacos que mantienen hasta por 6 horas su concentración máxima plasmática. Entonces, a las 6 horas, dice el médico, hay que ponerle otra para que estos niveles no bajen su concentración plasmática y no vuelva el dolor o depende del tipo del medicamento. Esto porque estoy hablando de analgésicos, pero hay, por ejemplo, antibióticos, hay otros fármacos que necesitas estarlos repitiendo por varias veces. Cuando, por ejemplo, el medicamento es administrado por vía oral, se absorbe por el tubo digestivo hacia el plasma sanguíneo, ¿verdad? Y su concentración plasmática aumenta hasta que la velocidad se va a ir tratando de eliminar igual a la dosis de absorción. ¿Qué quiere decir todo eso? Que en esto, aquí es donde se conoce la concentración plasmática. Él ya se está preparando para eliminar, llega a la concentración máxima plasmática y ya busca cómo salir. ¿Por qué? Porque esas son las características de los fármacos orales, que actúen de esa manera. Ahora, hay términos que son claves que están relacionados con las acciones farmacológicas. Y si ustedes pueden ver, la primera es el inicio de acción. El inicio de acción es el momento posterior a la administración cuando el cuerpo responde inicialmente a ese fármaco. Después tenemos la máxima concentración plasmática. Miren, acá, eso se refiere a la máxima concentración plasmática, o sea, que está en sangre, alcanzada por una sola dosis, cuando la velocidad de la eliminación del fármaco se iguala a la absorción. Acá, la velocidad con que ve el fármaco se va a igualar a la velocidad de la absorción. ¿Con qué? O sea, que el organismo está preparado para poder absorber esa cantidad de fármaco. Después tenemos la semivida del fármaco o eliminación. Aquí este es el tiempo necesario para que el proceso de la eliminación vaya reduciendo esa concentración del fármaco a la mitad de lo que fue después de la eliminación. Si ustedes se fijan en el caso del fármaco, aquí nosotros vemos que viene disminuyendo a la mitad. Y la meseta, que no es más que una concentración mantenida del fármaco en el plasma durante una serie de dosis prolongadas. Si aquí estuviéramos nosotros viendo que se le administrara otra dosis por acá al paciente, vemos que él se va a mantener así estable esta línea. Se llama concentración de meseta. Estos son términos que ustedes de manera general tienen que conocer sobre la acción de los fármacos. Otro término que ustedes tienen que conocer es la farmacodinámica, que es el proceso por el cual un fármaco cambia el cuerpo. Por ejemplo, altera la fisiología celular. Esos cambios requieren que el fármaco interactúe con esas moléculas específicas y sustancias químicas que se encuentran normalmente en el cuerpo. Ustedes
Hay algunos fármacos que van a actuar directamente en un receptor específico. Por ejemplo, ustedes que vieron fisiología se acordarán que hay receptores específicos para algunas proteínas, ¿sí? Entonces, un receptor, entonces casi todos los fármacos están diseñados para que busquen ese receptor de la proteína, que están, esos receptores, recuerden que están en la superficie de la membrana celular o dentro de la célula. ¿Ya? Y quiere decir que una membrana celular contiene esos receptores para sustancias, ¿ya? O sea, eso es lo que normalmente ocurre con las células, eso es lo fisiológico. Entonces, pero también sirven, o sea, también son diseñados los medicamentos para que puedan ser lo más similares a cualquier otra sustancia o una proteína para que pueda ser, para que pueda ser recibido de esa manera, para que se pueda recepcionar de esa manera y actuar directamente. O se utilizan sustancias como las hormonas o algunos neurotransmisores, que eso ya pues un poco más elaborado, más específico, perdón. Entonces, hay en relación a la farmacodinámica, la mayoría de los fármacos ejerce sus efectos a través de las uniones químicas. Eso ustedes ya lo mencionamos al inicio, son compuestos químicos y utilizan esos receptores a nivel celular. Cuando un fármaco se une a ese receptor, los efectos farmacológicos, ¿verdad? Son antagonismo o agonismo, ¿ya? Entonces, ¿qué significa que un fármaco produzca una respuesta agonista? Lo que sucede es que ese fármaco produce el mismo tipo de respuesta que la sustancia fisiológica o endógena. ¿Qué quiere decir eso? Que en el caso del fármaco está produciéndose como que fuera una respuesta fisiológica, algo normal. Por ejemplo, los fármacos de tipo epinefrina, que actúan directamente el corazón, aumentando la frecuencia cardíaca. En estos fármacos que son la epinefrina, ustedes han visto que le dicen al paciente cuando está en una situación que tiene un paro cardiorrespiratorio, pones la epinefrina. ¿Por qué? Porque lo que necesita es aumentar los latidos de la frecuencia cardíaca. Entonces se le pone la epinefrina. Pero imagínense que este paciente tenga ese efecto contrario que va a inhibir esa función de disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces, este sería un antagonista. Ahora, quiero recordarles que la epinefrina, nuestro organismo produce epinefrina. Entonces, eso se refiere a sustancias endógenas que son similares a los fármacos. En los antagonistas, un fármaco que inhiba la función celular al ocupar esos receptores. El antagonista evita que las sustancias naturales del cuerpo u otros fármacos activen las funciones de la célula al ocupar esos receptores. ¿Qué es lo que pasa con estos antagonistas? Te dicen, no, él va a hacer hasta lo imposible para que los fármacos no utilicen las sustancias naturales del cuerpo y que dejen de utilizar esos receptores celulares. Por ejemplo, hay un antagonista que se utiliza mucho en los hospitales, no es que se utiliza mucho, es el de elección, es la naloxona, que la naloxona es un antagonista de los opiáceos para tratar la depresión respiratoria causada por los opiáceos. Los opiáceos son, por ejemplo, la morfina. El paciente sufre una sobredosis de morfina, entonces utilizas la naloxona para revertir
ese efecto e inhiba la función celular que está ocupando ese receptor. ¿Sí? Entonces, quiere decir que aquí en el ejemplo de la morfina, lo que hace es que el fármaco compite con los opiáceos por su receptor en el encéfalo y por eso va a impedir que los opiáceos se unan a los receptores o desplaza a los que ocupan ese receptor. Ese es el efecto antagonista, son totalmente contrarios. Entonces, obviamente, el paciente va a mejorar su dificultad respiratoria, va a mejorar todos los signos y síntomas que este paciente presenta como consecuencia de una sobredosis de la misma. El otro término que deben de conocer de los fármacos es la farmacocinética. Y aquí no voy a profundizar mucho, pero sí quiero que lo vean y que lo logren tal vez leer con mayor detenimiento. A propósito de eso, yo les compartí un libro de farmacología, espero que lo hayan hojeado, porque eso vamos a utilizar para algunos ejercicios. Entonces, la farmacocinética es el proceso, estudia los procesos que a los que el organismo somete el fármaco. Acá es el estudio de la absorción, distribución, biotransformación, ¿sí? Y la excreción de los mismos, de los fármacos, ¿verdad? Entonces, una vez, eso va a estar en dependencia obviamente de la vía de administración, de cómo viene preparado el fármaco. Entonces, ahí se va a dar lo que es la primera fase, que es la absorción. En la absorción es el proceso por el cual el fármaco pasa al torrente sanguíneo. A no ser que se administre directamente en la sangre, o sea, que sea un fármaco intravenoso. Si se administra directamente, pues no se va a dar este proceso directamente, sino que pasa directamente al torrente sanguíneo para poder entrar a la siguiente etapa, que es el metabolismo. Entonces, para que la absorción tenga lugar, se debe administrar de forma correcta el fármaco y por la vía que se pretende. También la velocidad de absorción de un fármaco en el estómago es variable. Por ejemplo, los alimentos, por ejemplo, pueden retrasar la disolución y la absorción de algunos fármacos, así como el paso por el intestino delgado, ¿sí? Donde se da la mayor parte de la absorción de los fármacos. Recuerden algo importante, la mayor parte de los nutrientes y los fármacos la absorción se da en el intestino delgado. También los alimentos pueden combinarse con las moléculas de ciertos fármacos, con lo que cambia su estructura molecular y en consecuencia va a disminuir el efecto, ¿ya? O evitar su absorción, que es lo que les explicaba del sulfato ferroso. Ese es el efecto que tiene. Otro factor que afecta la absorción de algunos fármacos es el medio ácido del estómago. La acidez puede variar en función del momento del día, los alimentos ingeridos, el uso de medicamentos antiácidos, la edad del paciente. También hay algunos fármacos que no se pueden disolver o tienen una capacidad limitada para disolverse en los líquidos del digestivo, entonces también presentan retraso en ese sentido. Entonces, si ustedes se fijan, la absorción es todo un proceso en donde el el organismo está tratando de procesar toda esta sustancia química para poder enviarla hasta al torrente sanguíneo. Ahora, si el fármaco fue directamente administrado por vía intravenoso, está inmediatamente en el sistema vascular, por lo tanto, no se absorbió, se pasó directamente, que es la vía de elección para una acción rápida. Si nosotros queremos que ese fármaco evite esta primera fase, que es la absorción, se pasa por la vía intravenosa. Ahora, si la vía es intramuscular, que es la siguiente vía más rápida,
debido a la naturaleza muy vascular del tejido muscular. Entonces, aquí la absorción se hace a través de la absorción del tejido muscular hacia el tejido vascular. Si lo hacemos por la vía subcutánea, pues va a ser un poco más lenta que la vía intramuscular. Y así sucesivamente en cada una de las vías que se está administrando el fármaco. Ahora, la distribución. La distribución no es más que el transporte del fármaco, de un fármaco desde el lugar de la absorción, dijimos el intestino delgado, por ejemplo, hacia el lugar de acción. Eso es lo que ustedes tienen que acordarse. Cuando el fármaco entra en el torrente sanguíneo, es transportado a la mayor parte de los órganos vasculares, es decir, al hígado, los riñones, el encéfalo. Entonces, las zonas del cuerpo con menor riego sanguíneo, es decir, la piel y los músculos, reciben el fármaco después. Las propiedades químicas y físicas de un fármaco determinan en gran medida la zona del cuerpo hacia la que se verá atraído el fármaco. Por ejemplo, los fármacos liposolubles se acumularán en el tejido graso, mientras que los otros fármacos se unirán a las proteínas plasmáticas, o sea, a las proteínas de la sangre. Eso va a estar en dependencia de las características del fármaco. Entonces, quiere decir que la distribución, ese es el transporte de un fármaco desde donde se absorbió hacia el lugar de donde va a actuar. Dijimos que si es un fármaco en la piel, pues te lo tenés que poner tópico para que sea directo en la piel, que te quite o disminuya el dolor o la tumefacción, etc. Ahora, aquí este es otro término que está incluido dentro de la farmacocinética, y es la biotransformación, también llamado detoxificación o metabolismo. A mí me gusta más el término de metabolismo. Es un proceso por el que el fármaco se convierte en una forma menos activa. Entonces, la mayor parte de la biotransformación tiene lugar en el hígado, en donde las enzimas metabolizadoras de fármacos presentes en la célula detoxifican los fármacos. Acá los productos de este proceso se llaman metabolitos. El residuo, lo que queda de la transformación de estos fármacos, se llaman metabolitos. Hay dos tipos de metabolitos, los activos y los inactivos. Un metabolito activo tiene por sí mismo la acción farmacológica, ¿sí? Él tiene la capacidad de producir una acción farmacológica. Pues, obviamente que el inactivo no lo va a hacer. La biotransformación se puede alterar si una persona es muy joven o es mayor o tiene definitivamente un hígado enfermo. Entonces, es importante que la enfermera debe estar alerta en la acumulación de los fármacos, o sea que si el paciente tiene algún trastorno hepático, pues obviamente va a haber este metabolismo, se va a ver enlentecido. Entonces, no es que va a potencializarlo, sino que va a estar ese principio activo todavía presente. Entonces, lo que va a hacer es producir una toxicidad, a lo que nosotros en términos médicos se llama hepatotoxicidad. Entonces, la excreción al final, ¿verdad? Después de que se da el metabolismo, se da la excreción, y este es el proceso mediante el cual esos metabolitos y los fármacos se eliminan del cuerpo. ¿Ya? La mayor parte de los metabolitos se eliminan por los riñones en la orina, pero algunas veces algunos se excretan en la heces, el aliento, el sudor, la saliva, la leche materna. En ciertos fármacos, por ejemplo, como los anestésicos generales, se excretan sin modificarse, ¿verdad? Por la vía respiratoria, se exhalan, así como exhalamos el dióxido de carbono. Ahora, obviamente que la excreción va a ser eficiente, eso va a estar en dependencia de la capacidad que tengan los riñones del sujeto del que está recibiendo el fármaco. Acuérdense que esa función renal va disminuyendo con la edad.
Por ejemplo, las personas mayores pueden precisar dosis menores de fármaco porque el fármaco y sus metabolitos pueden acumularse en el cuerpo. Entonces, eso hace que la excreción sea más lenta. Entonces, se le da dosis más pequeñas a los pacientes de la tercera edad, igual que a los niños. La otra, esto era en cuanto a los mecanismos de acción de los fármacos, farmacocinética y farmacodinámica. Acá quiero que ustedes vean el otro componente que ustedes vean, que para que estos fármacos nosotros, como vieron que es tan delicado esto de los fármacos que tiene que ver con por eso el médico decide cuál vía es la más adecuada para ese paciente en ese momento. Entonces, obviamente nosotros debemos de tomar en consideración, los profesionales de enfermería deben de tomar siempre en consideración la prescripción médica. No podemos administrar un fármaco si no tiene una prescripción médica. Obviamente, si estamos en el hospital, debe haberlo anotado en el expediente clínico el médico para que yo pueda administrar. Entonces, hay diferentes tipos de órdenes de administración de medicamentos. Yo creo que la vez pasada les comenté, está la primera, que es una orden aplicada inmediata, lo que nosotros conocemos STAT. Indica que ese medicamento debe administrarse de inmediato y una sola vez, en ese momento. Tenemos la orden de una sola vez, es para aquellos medicamentos que se dan una vez en un momento especificado. El médico dice administrar ceftriaxona una vez al día, 2 gramos. Perfecto. La orden indefinida, esta es la orden que generalmente le dan a uno en la receta. Obviamente se la dan en la receta, pero es la que le dicen al paciente, por ejemplo, crónico. Insulina NPH, 20 unidades a las 6 de la mañana, diario. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Esta es una orden indefinida. Hasta que el paciente vuelve a llegar a la consulta, el médico va a decidir si se le va a cambiar o le va a modificar la dosis de ese paciente. Pero definitivamente, hasta que haya otra prescripción, se le va a modificar. Y una orden a demanda o PRN, cuando sea necesaria, permite al profesional de enfermería administrar medicamentos cuando al juicio del personal o el paciente lo precise. Entonces, ¿qué pasa? El médico hace la indicación, novalgina intramuscular 1 gramo PRN, por razones necesarias, dicen ustedes. Pero ¿cuáles serán esas razones necesarias? Que el paciente tenga dolor, que el paciente tenga fiebre, porque para esas dos cosas es que sirve la novalgina. Entonces, sin necesidad, no va a ser necesario que yo llame al médico para preguntarle, doctor, ¿qué le pongo para el dolor a la paciente? Si ahí ya está la novalgina. Y como ustedes cuando vean farmacología van a conocer para qué son los fármacos, entonces van a poder utilizar esta orden. Acá yo les decía que es importante que nosotros reconozcamos cuáles son las partes esenciales de una orden de administración de medicamentos. De llevar el nombre completo del paciente, la fecha y la hora en que se escribe la orden, el nombre del fármaco que vamos a administrar, la dosis, la frecuencia, la vía y la firma de la persona que está escribiendo la orden, en este caso el médico. Algo así es lo que nosotros tenemos acá en Nicaragua, en relación a así se ve pues las recetas médicas. Si ustedes se fijan acá, está el nombre del paciente, la unidad de salud, quién es el médico que lo está tratando, ¿verdad? El médico que lo prescribe. Esto es la matrícula del médico, el código del médico, pues. Entonces, acá está el medicamento, dice furosemida grajeas, 180 grajeas. ¿Por qué? Porque ella se va a tomar 2 grajeas cada 8 horas por 2 semanas. Miren, aquí está la indicación. Son 180, 2
Grajeas cada 8 horas. En el día se va a tomar 6 tabletas. Por lo tanto, entonces ya hace la conversión el médico y dice que son 180. Después pentroxilina grajea, miren, una grajea diaria por 2 semanas, miren, 90 grajeas. ¿Ya? Entonces, que aquí, a mi juicio, lo que le hace falta de cuántos miligramos esa grajea, que las vamos a ver, que es bien importante en esto de la administración de medicamentos, especificar los miligramajes de medicamentos. Entonces, si nosotros no tenemos acá de cuánto es esa grajea, hay grajeas de 10 miligramos, de 5 miligramos, hay grajeas de 20 miligramos inclusive. Entonces acá esto sería un error en la prescripción de este fármaco. Entonces, hay algunos elementos que nosotros debemos de considerar, ya vamos a terminar, el cálculo y la dilución de los medicamentos. El objetivo es realizar de forma exacta, precisa, la dilución del fármaco prescrito con la técnica ya establecida. Acá lo que necesitamos es hacer, lo que queremos es obtener esa dosis exacta en gramos, miligramos, microgramos, etc. Este es un símbolo que ustedes deben de conocer, microgramos. El otro objetivo es obtener una acción farmacológica. Ya saben de qué se trata esa acción farmacológica porque ya se las expliqué. Y efectiva mediante esa dilución adecuada. Evitar lesiones en los tejidos y los vasos periféricos en el caso que sea cualquiera de las vías parenterales. La dosis, la cantidad de medicamentos, este es un término que utilizamos para definir la cantidad de medicamentos que se va a administrar al enfermo, y esta se refiere exclusivamente a la cantidad del principio activo. Ya ustedes vieron allá cuál era el principio activo del fármaco. El otro componente importante es la dilución de medicamentos, que es el procedimiento mediante el cual se obtienen concentraciones y dosis requeridas de un medicamento a través de las fórmulas matemáticas, que eso ya lo vamos a ver. Entonces, una dilución es una suma o una adición de una determinada cantidad de líquido a un medicamento, ya sea líquido o liofilizado. Por ejemplo, las ampollitas que están que venden en la farmacia de diclofenac, de novalgina, ¿verdad? Son una ámpula y eso vienen en líquido. Pero hay fármacos, por ejemplo, la penicilina, que viene en un frasquito, 1.200.000 unidades, y entonces a eso hay que añadirle un líquido para poderlo diluir. Entonces, por ejemplo, la adrenalina, 1 en 1000 equivale a decir, 1 en 1000 equivale a decir a 1 miligramo de adrenalina en un cc. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta dilución en 10, si nosotros la diluimos en 10 cc de suero fisiológico, la adrenalina, ese 1 miligramo, sería en 1 mililitro. Así está la presentación de este fármaco. Así viene la ampollita, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer porque mire, en los niños, por ejemplo, si vamos a administrar adrenalina, tiene que ir en dosis pequeñitas, las que los médicos nos piden. A veces nos pide 0.1 miligramos. Y entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Entonces, tenemos que hacer esta dilución que estoy poniendo acá. Entonces, yo agarro y saco la adrenalina en una jeringa de 10 cc. Como solo un cc tengo, entonces yo le voy a agregar 9 cc de solución salina en esa jeringa. Entonces, al final, toda la jeringa va a ser 10 cc. Pero la concentración de la adrenalina va a ser 0.1 mililitro de adrenalina en un cc de dilución. Pero aquí hay un error. 0.1 miligramos es aquí, no es mililitro, es miligramo por cada cc de la dilución que tengo en esa jeringa de 10. ¿Sí?
Entonces, esto al final de la clase, si tienen dudas, lo volvemos a hacer. Otro ejemplo es que la morfina es de 10 miligramos en un cc, que esto parece L, pero es 1. 10 miligramos en un cc, le pongo 9 cc de solución salina, esto me va a dar 10.000, estos van a ser los mismos 10 cc, 10 miligramos, perdón, en 10 cc de lo que lo tengo diluido. Quiere decir que esa morfina, yo voy a tener 1 miligramo de morfina por cada cc en esa dilución. Entonces, ¿qué es lo que se hace esto? Se hace con una regla de 3, se realiza este procedimiento para poder obtener esa dosificación de forma exacta, sobre todo en estas cantidades que son muy pequeñas, ¿sí? Y por ende evitar reacciones adversas por aumento de las o sobredosificar al paciente. Entonces, otro ejemplo es que tengo la ampolla de gentamicina, un frasquito, una ampollita de gentamicina, ella tiene 80 miligramos. ¿En qué cantidad de diluyente? Viene en líquido, 12 cc. Pero el médico me dice que yo tengo que administrar 20 miligramos de gentamicina cada 8 horas, porque es un niño, no le puedo administrar más. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Anotar la dosis de medicamento en su presentación original en el extremo superior izquierdo. Pongo la presentación, 80 miligramos. Miren, aquí lo tengo. En el extremo superior izquierdo. Y en el extremo derecho, la cantidad de diluyente que voy a utilizar. ¿Ya? Los 12 cc. Miren, 80 ml. Después, en la parte inferior, voy a anotar la dosis de medicamento indicado, que son 20 miligramos, teniendo cuidado en colocar los miligramos debajo de los miligramos. No se debe anotar de manera que queden siempre alineados los conceptos miligramos con miligramos, ¿verdad? O mililitro con mililitro. En el otro extremo voy a colocar la X. Esta es una simple y común regla del 3. ¿Qué pasa? Ya sabemos que tengo que multiplicar la cantidad colocada en el extremo inferior izquierdo de la fórmula, aquí en este caso 20, por el extremo superior derecho, por 2. Y después estos dos los voy a dividir. 80 miligramos en 2 menos, hasta llegar a la X. El resultado de esto, ya sabemos, multiplicamos y dividimos. El resultado de esto es 40. Ya lo tenemos. ¿Cuánto es lo que yo voy a poner? No, todavía no tenemos cuánta cantidad de cc es lo que yo voy a poner, porque tengo los miligramos, pero no la cantidad de líquido que voy a administrar. Entonces, el resultado es 40. Al dividirlo entre la cantidad anotada en el extremo superior izquierda, entonces la cantidad corresponde a 0.5 mililitros. En este caso vamos a administrar medio cc de gentamicina, que equivale a los 20 miligramos de gentamicina que nos prescribieron. En esto deben de tener cuidado. Es una simple y sencilla regla de 3, pero cuidado con eso. Entonces, una vez que ya conocemos los cálculos de la dosis de los fármacos, cómo lo vamos a hacer la fórmula, tienen que conocer que existen 2 tipos de vías para administrar este medicamento, la vía enteral y la vía parenteral. En la vía enteral, que no es parenteral, aquí los fármacos son absorbidos por el tracto gastrointestinal, ya sea por la mucosa oral, y aquí también está la mucosa rectal, aunque es enteral. Todo el medicamento que ingresa desde el exterior del organismo a través de las cavidades naturales, además de la piel y las mucosas. Eso es vía enteral. Y la vía parenteral, que son todas aquellas que, esta es la vía enteral, todavía
Tenemos la vía oral, la sublingual, la rectal, la inhalatoria, la tópica, y está la vía enteral, en este caso, pero también tenemos las otras que son inhalatorias, que tenemos la vía tópica, la nasal, la cutánea, la ótica y la oftálmica. Y la vía parenteral como tal, que son las intravenosa, tenemos la vía subcutánea, intravenosa, intradérmica e intramuscular. Aquí tenemos otra fórmula, que esa se la voy a dejar a ustedes, para que ustedes, es la misma fórmula que utilizamos allá, solamente se la transcribí para acá. Aquí se utiliza la fórmula dosis disponible, que en este caso ustedes ya van a ver cuál es la dosis disponible. En este caso la que teníamos disponible eran los 80 miligramos de gentamicina. Lo que deseábamos era la dosis, ¿cómo se llama? Los 20 miligramos y cuál es la cantidad disponible. Entonces aquí ponen el ejemplo que la cantidad disponible, vamos a ver el caso, se prescriben 500 miligramos de eritromicina que se van a administrar en forma de líquido. Entonces, 250 miligramos están en 5 cc. Entonces, ¿cuánto le vamos a aplicar al paciente? Entonces, si tengo la dosis disponible 200 miligramos en la cantidad que está disponible, que son 5 ml, entonces, ¿cuánto es lo que yo voy a administrar? Y aquí vemos la regla de 3. 5 mililitros por 500 entre los 250, si utilizamos esta fórmula, y nos va a dar que son 10 mililitros lo que le corresponden a ese paciente. Aquí tengo esta tabla de conversión. Esto es fácil, en cualquiera sistema de conversión ustedes lo encuentran, solo es para que ustedes vean de forma rápida qué equivale a decir miligramos, gramos, etcétera. Acá, antes de que pasemos a esta otra fórmula, cálculo de dosis, quiero que recuerden que un cc es igual a 1 mililitro. Un cc tiene 20 gotas, un cc tiene 60 microgotas, un cc marcado con una jeringa. Pero si es un gotero de suero, son 20 gotas, un cc. Un litro es igual a 1000 mililitros. Un gramo es igual a 1000 miligramos, y así sucesivamente, que esto está de más decirlo. Entonces, cuando ustedes ven que le están poniendo el suero a un paciente, ¿cómo hacemos nosotros para hacer ese conteo? Sencillo, vamos a contar cuántas gotas caen en tiempo de 1 minuto. Entonces, en todos los cálculos de goteo debes recordar que tú simplemente debes convertir un volumen de líquido en gota, o viceversa. Les tengo una buena noticia, porque ahora lo que se utilizan son bombas de infusión, en donde usted dice, yo quiero tanta gota, y solo lo pone como que estuviera utilizando su celular, y ya no tiene que contar tantas gotitas. Pero en la vieja escuela todavía hay algunos hospitales que todavía no tienen estos adelantos, pues, y tenemos que hacerlo de forma tradicional. Entonces, los sets de goteo estándar, ¿verdad? Tienen 20 gotas en un cc de la solución. Hay microgoteros que tienen 60 microgotas en la solución. Eso quiere decir que ustedes tienen que leer el empaque de esta guía de suero para poder saber cómo está ese set, porque a veces no son los estándares, y si no nos fijamos, ojo con eso. En enfermería es bien importante leer todas las etiquetas. Entonces, esta es la última fórmula que ustedes deben de saber. La fórmula por el cálculo del cálculo por goteo, que es la técnica para administrar al paciente una solución gota a gota a través de una vena por un tiempo determinado. Entonces, el volumen es la cantidad total de líquido que yo lo voy a pasar que esté en esta bolsa. Hay una constante 3 y el tiempo en horas. Entonces, por ejemplo, nos mandan, el médico dice, solución salina normal al 0.9%, pasarlo
en 1000 cc en 8 horas a cuántas gotas tenemos de resultado. Entonces, ustedes ven acá la fórmula, el volumen por la constante 3 por el tiempo. Miren, aquí está el 1000, que es lo que nos mandó el doctor, nos prescribió 1000. Las 3 es la constante y las 8 horas, que es el tiempo, de T de tiempo. Entonces tenemos 1000 entre 24. Acá nos da un total, si quieren lo hacen ustedes rápido, nos va a dar 41.6666. Quiere decir que yo tengo que contar 42 gotitas acá en un minuto, por minuto. Entonces, cuando yo ya las tengo, voy con mi segundero y voy viendo ese minuto, corto el minuto y ya le voy cerrando y la voy regulando. ¿Sí? Eso es el cálculo por goteo que lo vamos a ver cuando administremos hagamos la administración de medicamentos por vía intravenosa. Y lo último, que esto se los dejo para que lo lean, que cuáles son los 10 correctos, ¿ya? La dosis correcta, el momento correcto, la vía adecuada, el paciente correcto, el registro, y etcétera, etcétera.